Siguiendo con esta serie de contenido de la molécula del mes, basado en la página web Protein Data Bank, la base de datos de todas las proteínas, moléculas y ácidos nucleicos esenciales en nuestra vida, tenemos que la molécula del mes de enero es el mediador. Después de haber realizado y de haber visto que la molécula del mes de diciembre de 2023 era la vitamina B1, tenemos que la primera molécula del año de este mes de enero es el mediador, la molécula que integra información regulatoria para decidir cuándo es necesario transcribir los genes. Sorprendentemente, nuestras células solo necesitan alrededor de 20.000 tipos diferentes de proteínas para realizar todas las tareas que necesitamos a lo largo de nuestra vida. Y entonces, os preguntaréis, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Solo 20.000 tipos de moléculas para realizar todas las funciones necesarias para sobrevivir? Sí, y aquí os dicen el truco. El truco, por supuesto, consiste en controlar cuándo y dónde se construyen y utilizan estas proteínas. De modo que, por ejemplo, las células musculares tengan mucha miosina y las células nerviosas tengan la combinación adecuada de canales iónicos, transportadores y receptores. La mayoría de estas selecciones se realizan a nivel de transcripción. Es decir, las células controlan cuidadosamente cuando las moléculas de ARN mensajero son transcritas por la ARN polimerasa 2 a partir de genes particulares y se utilizan para construir proteínas. Más de 1.600 proteínas reguladoras de unión al ADN específicas de un lado, denominados factores de transcripción, trabajan juntas para tomar estas decisiones, monitoreando el estado actual de la célula y decidiendo si es necesario actuar. El mediador, ¿qué es esta molécula? Es un gran complejo proteico compuesto por aproximadamente 30 cadenas de proteínas diferentes. Integra estas numerosas entradas y moviliza la ARN polimerasa 2 cuando y donde el cuerpo se necesita una proteína en particular. Es decir, como vemos aquí, la estructura que vemos aquí es la estructura de una de las moléculas más importantes de nuestro cuerpo y se llama mediador, porque digamos, como su propio nombre indica, que media y regula todas las funciones de nuestro cuerpo, porque al final controla dónde se tiene que situar y cuándo se tiene que situar una proteína en un sitio específico. Normalmente son sitios específicos de unión al ADN, es decir, de unión a ácidos nucleicos. Y esto todo se controla por factores de transcripciones generales. La estructura que se muestra aquí es un complejo de preiniciación, preparando para iniciar la transcripción. Este complejo incluye el mediador eucariótico y la ARN polimerasa 2. La principal ARN polimerasa que construye ARN mensajeros basándose en la información codificada en el genoma. Es decir, la enzima que, construye de nuevo, por así decirlo, ARN a partir de ADN. El complejo de preiniciación también incluye una colección de factores de transcripción generales, descritos a continuación, que realizan las tareas necesarias de reconocer el sitio de inicio de la transcripción de los genes, separar las dos hebras de la doble hélice del ADN y facilitar el inicio de la transcripción mediante la ARN polimerasa 2. Es decir, ayuda a que toda esa parte de ahí sea mucho más fácil, sea mucho más eficiente para que la ARN polimerasa 2, la enzima, actúe de forma eficiente, realizando su función vital. Sin embargo, las estructuras del mediador disponibles actualmente no muestran una función importante del complejo. El mediador también interactúa con cientos de otros factores de transcripción que deciden qué genes deben transcribirse. Los detalles estructurales de estas interacciones siguen siendo en gran medida un misterio. Respecto, a la estructura y al misterio que hay con ella, lo único que se ha podido
descubrir hasta el momento han sido las 16 estructuras de cadenas proteicas de un organismo de Saccharomyces pombe, si no recuerdo mal, en el que estas cadenas proteicas son las únicas que han sido descubiertas, cada una representada de un color diferente, y en la que faltan pues la mayoría de ellas, porque se han descubierto 16 de 30. De esta gran macromolécula, que no solo la poseemos los seres humanos, sino, como hemos visto, cualquier tipo de ser vivo, y que realiza, como no, una de las funciones esenciales en nuestro cuerpo, como es regular dónde y cuándo se deben transcribir los genes, y controlar y ayudar y facilitar a la ARN polimerasa para que realice la función, una de las enzimas más vitales de nuestro organismo, podemos decir que no existe una gran convergencia de resultados en cuanto a la estructura, porque aunque en este organismo podemos ver que existen 16 proteínas únicas de 30, pero estamos hablando de una resolución mucho menor de la esperada respecto a todas estas estructuras básicas. Así que podemos continuar diciendo y concluyendo que todo esto sigue siendo un misterio. Interacción-distancia. La mayoría de nuestros factores de transcripción se unen a regiones reguladoras del ADN, que están separadas del sitio de iniciación, como los elementos potenciadores distales y proximales al promotor, también llamados enhancers. El mediador interactúa con estos factores de transcripción y ayuda a decidir cuándo es necesario construir un complejo de preiniciación. Los investigadores han descubierto muchos aspectos interesantes de estas interacciones. Varias de las subunidades del mediador son importantes para las interacciones, en particular las subunidades de la cola en forma de horquilla, que se ve a la derecha de la ilustración. El mediador puede interactuar con factores de transcripción en sitios reguladores que están lejos en el genoma, uniendo los potenciadores distales y el complejo de preiniciación. Para complicar aún más las cosas, está quedando claro que algunas de estas interacciones pueden involucrar segmentos intrínsecamente desordenados de subunidades del mediador, o factores de transcripción, tal vez formando gotitas separadas en fases que unen el mediador con proteínas reguladoras. En resumen, el mediador es como lo que conocemos como una persona mediadora. Es decir, acerca dos situaciones,